para responder a dos interrogantes que se mencionaron, que son las relaciones de Maxwell y las aplicaciones de estas relaciones. Entonces hay que saber o entender ciertos conceptos para poder definirlas al final. Entonces empecemos. Pero primero debemos saber quién fue James Clerk Maxwell. Para definir quién fue James Clerk Maxwell, se ha introducido una bibliografía. Entonces, James Clerk Maxwell fue un científico y matemático escocés, responsable de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que fue la primera teoría en describir la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones diferentes del mismo fenómeno. Y entonces, ¿cuáles son las relaciones más comunes de Maxwell? O sea, las 4 relaciones más utilizadas. Como podemos ver aquí en una imagen aquí, se expresan las 4 relaciones U, H, A y G, que a continuación se explicarán cuáles son. Estas son 4 relaciones comunes, donde los potenciales como funciones de sus variables naturales y térmicas y mecánicas son U, que es denominado la energía interna U. La energía interna U es la energía total de un sistema, representado el total de la energía cuando se suma la energía cinética y la energía potencial de este mismo sistema. H, o entalpía H, es una magnitud de termodinámica simbolizada con la letra H. La variación de entalpía expresa una medida de cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, o lo que es lo mismo, la cantidad de energía que el tal sistema puede intercambiar con su entorno. Como se puede observar en la siguiente imagen, el sistema está aquí y la cantidad de energía que entra y la cantidad que sale, entonces, ¿cómo interactúa con su entorno? Vemos la energía de Helmholtz. Es una magnitud extensiva, función de estado y potencial termodinámico de un sistema de igual manera termodinámico, que mide el trabajo obtenible en un sistema cerrado, en condiciones de una temperatura constante. No depende del proceso sufrido, sino del estado final e inicial del sistema. Entonces, estas condiciones dependen de cómo se encontró al principio y al final el sistema termodinámico. La energía de Gibbs, también conocida como energía G, es también el potencial termodinámico que se minimiza cuando el sistema alcanza el equilibrio químico a presión y temperatura constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema termodinámico tanto lo que entra como lo que sale es igual, es decir, que la presión y temperatura encuentran un equilibrio en la partícula cuando sale y cuando entra. Se genera un equilibrio equitativo. Ahora veremos algunas ecuaciones. En las ecuaciones, ahora veremos algunos ejemplos de ecuaciones, cómo están hechas a continuación. Entonces, primero será un breve concepto de las funciones, que son que las estructuras de las relaciones de Maxwell es una declaración de igualdad entre las segundas derivadas para funciones continuas. A partir del hecho que el orden de diferenciación de una función analítica de dos variables es irrelevante por el teorema de Schwarz, en el caso de las relaciones de Maxwell, la función a considerar es un potencial termodinámico xy y xj. Es dos variables naturales, o más bien dicho, son dos variables naturales diferentes para este potencial, donde las derivadas parciales con respecto a las dos variables naturales se vuelven a derivar parcialmente con respecto a la variable contraria respectivamente. Entonces, podemos decir que para cada potencial termodinámico hay una ecuación que las relaciona a las variables termodinámicas, que esta es, hay n-1, un medio posibles de relaciones de Maxwell, donde n es el número de variables naturales para este potencial. Aquí podemos observar algunos de los ejemplos de las relaciones más comunes. Por ejemplo, la ecuación o relación de Helmholtz, donde dA es igual a du menos TdS más SdT. ¿Qué quiere decir esto? Que dA es igual a du menos la temperatura sin derivar más la derivada de la entropía, menos la entropía por la derivada de la temperatura, que igual que en el mismo caso de Gibbs.
donde se define su ecuación base que está aquí, y es igual a dg es igual a dh menos tds menos sdt. ¿Qué quiere decir esto? Que dg es igual a dh menos la temperatura sin derivar por la derivada de la entropía, menos la entropía por la derivada de la temperatura. Entonces, en base a estos pequeños conceptos, vamos a sacar una definición de qué son las relaciones de Maxwell y las aplicaciones. Entonces, concluimos que las relaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones termodinámicas que se derivan del teorema de Clauret, también conocido como el teorema de Schwartz, o teorema de la igualdad de las derivadas cruzadas o segundas derivadas. Y de las definiciones, las potenciales termodinámicas, que es una ecuación constitutiva asociada a un sistema termodinámico que tiene dimensiones de potenciales y energía. Y entonces, ¿para qué son las aplicaciones de las relaciones de Maxwell? Las aplicaciones son para expresar propiedades termodinámicas en función de variables medibles, es decir, variables macroscópicas que podamos observar a simple vista o que podamos verlos y que sean controladas o controlables en ese aspecto. También en el caso de las fórmulas o ecuaciones, hay que tener en cuenta que con las reglas de las derivadas debemos saber cuáles son las constantes y cuáles son, por así decirlo, las variables. Entonces, las constantes en ciertos casos, como la temperatura, no se deriva. Es por eso que la entropía, al considerarse una variable, por así decirlo, como en el cálculo, se deriva. Y así, en base a estas ecuaciones, podemos llegar a un resultado final o a diversas ecuaciones donde se pueden aplicar las relaciones de Maxwell.